Olvídate de la aerodinámica perfecta, de los consumos eficientes y de los motores silenciosos que no despiertan a nadie. Hoy vamos a hablar de metal, de gasolina y de esa sensación de peligro que solo un verdadero bloque de hierro americano puede darte. En la historia del automovilismo, existen coches rápidos, y luego están los muscle cars, máquinas diseñadas con un solo propósito: dominar el asfalto mediante la fuerza bruta y el ruido ensordecedor. Pero, ¿cuáles de estas bestias tienen realmente un alma que ha sobrevivido al paso del tiempo? Desde leyendas prohibidas en las pistas hasta monstruos modernos que desafían las leyes de la física, hoy analizamos los 10 coches americanos con alma de músculo puro. Prepárate, porque después de este vídeo, verás al acero de Detroit con ojos muy diferentes. Antes de comenzar, no olvides darle like a el vídeo, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de esta linda comunidad. Todo lo que conoces sobre la cultura de los muscle cars, las carreras de semáforo y el orgullo de Detroit, empezó exactamente aquí. En 1964, Pontiac hizo algo que estaba prohibido por las propias reglas internas de General Motors: meter un motor gigantesco de un sedán de lujo en la carrocería ligera de un coche mediano llamado Tempest. El resultado fue el paquete Guanajuato, 3 letras que significaban Gran Turismo Homologato, pero que para el mundo entero se convirtieron en The Goat, el animal que se come a todos los demás. Este coche es el alma pura del músculo americano porque no fue una evolución. Fue una rebelión de los ingenieros contra los ejecutivos, creando un mercado que nadie sabía que existía. Narrar la ficha técnica de este pionero es hablar de una fuerza bruta que cambió las reglas del juego. Bajo el capó escondía un motor V8 de 6,4 litros, el famoso 389, que en su configuración más radical llamada Tri-Power, utilizaba 3 carburadores de 2 gargantas para liberar 348 caballos de fuerza. Con un torque de 580 Nm, el Guanajuato no solo aceleraba, sino que parecía querer arrancar el pavimento. Lograba el 0 a 100 en unos impresionantes 6.6 segundos, una cifra que en 1964 humillaba a coches que costaban el triple. Su gran hito fue vender 32,000 unidades en su primer año, cuando los expertos predecían que apenas llegarían a las 5,000. Fue un éxito tan masivo que obligó a todas las demás marcas a copiar la fórmula, dando inicio a la guerra de caballos de fuerza. Al final, el Guanajuato no solo sobrevivió a las críticas, sino que se convirtió en el coche que definió la rebeldía juvenil de los años 60, dejando un legado que terminó en 1974 cuando las crisis de combustible lo forzaron a una jubilación anticipada, pero su lugar como el padre de los muscle cars es inamovible. Si existe un coche que personifica la unión perfecta entre el estilo europeo y la fuerza bruta americana, ese es el Shelby GT500 de 1968. Mientras que el Mustang estándar era el coche de la gente, Carroll Shelby decidió inyectarle una dosis de esteroides para convertirlo en una máquina capaz de intimidar a cualquiera. Este modelo es el responsable de que el término Eleanor sea un mito viviente en la cultura popular. Lo que lo sitúa en esta lista con un alma inigualable es su diseño: un frontal alargado con entradas de aire funcionales, faros traseros secuenciales y una carrocería fastback que parece estar en movimiento incluso cuando está estacionado. No es solo un coche rápido, es una obra de arte agresiva que definió el pico estético de la era del músculo. Al hablar de lo que esconde bajo su piel de fibra de vidrio, entramos en terreno de leyendas. El corazón de este monstruo era el motor V8 Cobra Jet de 7.0 litros, una unidad de 428 pulgadas cúbicas que declaraba oficialmente 355 caballos de fuerza, aunque los entusiastas saben que, para engañar a los seguros, la cifra real se acercaba peligrosamente a los 400. Con un torque masivo de 569 Nm a solo 3.200 revoluciones, el GT500 podía catapultarse de 0 a 100 en poco más de 6 segundos. Una hazaña para un vehículo que priorizaba el lujo interior tanto como la velocidad. Su gran hito fue demostrar que Ford podía competir cara a cara con las divisiones más radicales de General Motors, ofreciendo un coche que era tan refinado para ir a una gala como salvaje para quemar neumáticos en un semáforo. Lamentablemente, la relación entre Shelby y Ford comenzó a tensarse hacia finales de ese año, lo que llevó a que la producción de los modelos siguientes perdiera parte de ese toque artesanal y crudo, convirtiendo al modelo de 1968 en el último verdadero Shelby de la época dorada, una joya que hoy en día es el sueño prohibido de cualquier coleccionista de alto nivel. Si el músculo americano tuviera un rostro que inspirara respeto y un poco de miedo,
sería el del Dodge Charger R/T de 1969. Este no es solo un coche, es una presencia cinematográfica con su icónica parrilla frontal de cuerda de piano, que oculta los faros tras una rejilla negra, dándole un aspecto de depredador nocturno. Es el coche que los villanos eligen porque no necesita gritar para imponerse. Lo que lo mantiene en esta lista como una de las máquinas con más alma de la historia es su arquitectura perfecta. Una carrocería tipo botella de Coca-Cola, que fluye con una agresividad que ninguna marca ha logrado replicar con la misma pureza. Fue diseñado para dominar las calles y las pistas de NASCAR, pero terminó dominando la cultura pop para siempre. Narrar lo que sucede cuando pisas el acelerador de esta bestia es describir un terremoto controlado. La versión Road and Track venía de serie con el legendario motor V8 Magnum de 7.2 litros, una unidad de 440 pulgadas cúbicas que generaba 375 caballos de fuerza, y un torque brutal de 650 Nm. Era un motor tan fiable como destructivo, capaz de mover sus casi 2 toneladas de peso de 0 a 100 en 6 segundos exactos. El gran hito de este modelo fue su equilibrio, mientras otros coches eran solo velocidad en línea recta. El Charger R/T ofrecía una suspensión reforzada y frenos mejorados para la época, convirtiéndolo en el guerrero definitivo de la carretera. Su relevancia es tal que, de las casi 90,000 unidades producidas ese año, solo unas pocas miles llevaban el emblema R/T, lo que lo convierte en una pieza de culto. Aunque la crisis del combustible en los 70 intentó matarlo convirtiéndolo en un sedán pesado y lento años después, el modelo del 69 se quedó grabado en la memoria colectiva como el rey absoluto del asfalto, el coche que no pedía permiso para pasar, simplemente apartaba a los demás del camino. Si en 1970 te detenías en un semáforo y a tu lado aparecía un Chevelle con las insignias SS454, lo mejor que podías hacer era no mirar. Este coche representa el punto máximo de la locura por los caballos de fuerza antes de que el mundo cambiara para siempre. Chevrolet decidió que ya era suficiente de restricciones y lanzó al mercado lo que muchos consideran el muscle car definitivo. Su alma de músculo puro reside en su honestidad, es una carrocería imponente, musculosa y ancha, construida alrededor del motor más grande y potente que General Motors se había atrevido a poner en las manos del público. No buscaba ser aerodinámico ni futurista, buscaba ser el más fuerte de la cuadra, y lo logró con creces. El corazón de este gigante era el legendario motor Big Block LS6 de 7.4 litros. Al narrar sus cifras, entramos en el terreno de la mitología mecánica. Este motor entregaba una potencia oficial de 450 caballos de fuerza, aunque las pruebas de la época sugerían que en realidad superaba los 500. Con un torque demoledor de 678 Nm, el Chevelle SS454 era capaz de retorcer su propio chasis si acelerabas a fondo, logrando el 0 a 100 en apenas 5.4 segundos, una cifra que hoy en día sigue siendo respetable y que en 1970 era simplemente de otro planeta. Su gran hito fue marcar el final de una era. Fue el último gran estruendo antes de que las normativas de emisiones silenciaran a los gigantes de Detroit. De las miles de versiones del Chevelle que salieron de la fábrica, solo una fracción ínfima contaba con el paquete LS6, convirtiéndolo en un unicornio que hoy es el centro de cualquier colección de prestigio. Su legado es haber sido el coche que llevó la fórmula del muscle car a su límite absoluto, motor gigante, tracción trasera y una capacidad inigualable para dejar una nube de humo y goma quemada tras de sí. Si alguna vez te has preguntado cómo suena el poder absoluto, la respuesta está en el rugido de un Plymouth Emi, Cuda de 1970. Este coche no es simplemente una variante del Barracuda, es una entidad mecánica completamente distinta que fue rediseñada para albergar el motor más temido de las pistas de drag. Con su postura ancha, su capó shaker, que vibra violentamente con cada aceleración y sus colores de alto impacto como el Plum Crazy o el Vitamin C, el Emi, Cuda es el alma del músculo americano llevada al extremo del misticismo. Entró en esta lista no solo por su velocidad, sino por su exclusividad y esa sensación de peligro inminente que proyecta incluso cuando el motor está apagado. Es, para muchos, el santo grial de la era dorada de Detroit. La ficha técnica de este mito es una oda a la ingeniería de competición adaptada a la calle. Su centro de gravedad era el masivo motor V8 Emi de 7.0 litros, famoso por sus cámaras de combustión hemisféricas que le permitían respirar como ninguna otra máquina en la carretera. Declaraba 425 caballos de fuerza, pero en la realidad,
Esta bestia entregaba cerca de 470 caballos de fuerza con un torque de 664 Nm que podía pulverizar los neumáticos traseros en cuestión de segundos. Lograba el 0 a 100 en 5-6 segundos, cubriendo el cuarto de milla en un tiempo que humillaba a los deportivos más refinados de Europa. Su hito más grande fue su rareza, debido al altísimo costo del motor EMI. Solo se fabricaron 652 unidades de este modelo en 1970, lo que lo convirtió instantáneamente en una leyenda urbana. El CUDA representa el momento exacto en que Plymouth decidió que la sutileza no tenía lugar en el asfalto. Lo que le sucedió fue un destino trágico pero poético. Las nuevas leyes ambientales y el precio del combustible lo hicieron desaparecer apenas 2 años después, transformándolo en una de las piezas más costosas y deseadas del mundo, donde hoy un ejemplar original puede valer millones de dólares. Si el Camaro estándar era un guerrero para las masas, el ZL1 de 1969 era un arma secreta diseñada para la aniquilación total en las pistas de drag. Este coche no debería haber existido para el público general. Nació gracias a un astuto distribuidor llamado Fred Heath, quien utilizó un vacío legal en el sistema de pedidos de Chevrolet conocido como Copo para crear el Camaro más letal de la historia. Su alma de músculo puro es incuestionable porque es el ejemplo perfecto de función sobre forma. A simple vista parece un Camaro básico, sin insignias llamativas ni alerones gigantes. Pero debajo de esa piel humilde se escondía el motor más avanzado y costoso que General Motors había fabricado jamás. Es un coche que no necesita presumir, porque sabe que puede humillar a cualquier rival antes de que cambie el semáforo. La ficha técnica de este unicornio es, sencillamente, una locura de la ingeniería espacial aplicada al asfalto. Su corazón era un motor V8 de 7.0 litros construido íntegramente en aluminio, basado en los motores de la serie Can-Am de carreras. Este bloque no solo era increíblemente potente, sino que pesaba lo mismo que un motor pequeño, dándole al ZL1 un equilibrio y una agilidad que ningún otro muscle car podía soñar. Oficialmente, Chevrolet declaraba 430 caballos de fuerza, pero las pruebas en dinamómetro revelaron que la cifra real superaba los 500 caballos, con un torque demoledor de 610 Nm. Era capaz de romper la barrera de los 100 km por hora en solo 5.3 segundos, una cifra que hoy en día sigue intimidando. El hito que lo hace legendario es su precio y su escasez. El motor por sí solo costaba más que un Camaro nuevo completo, lo que provocó que solo se fabricaran 69 unidades. La mayoría de estos coches terminaron siendo desmantelados para carreras o destruidos por su propia potencia, lo que convirtió a los supervivientes en los objetos más raros y valiosos de la historia de Chevrolet. Si ves este coche por primera vez y piensas que su diseño es una exageración, tienes razón. Pero cada línea de su carrocería tenía un propósito de vida o muerte: dominar los óvalos de NASCAR. El Plymouth Superbear no nació en la mesa de un diseñador artístico, sino en un túnel de viento. Su alma de músculo puro es única porque representa el momento en que la aerodinámica se encontró con la fuerza bruta de Detroit. Con su frontal afilado en forma de nariz de tiburón y ese alerón trasero gigantesco de casi 1 metro de altura, el Superbear fue construido con un solo objetivo: convencer a la leyenda Richard Petty de volver a Plymouth y ganar carreras a más de 320 km por hora. Fue una máquina tan dominante y radical que las autoridades de las carreras terminaron por prohibir su configuración, temiendo que la tecnología de los neumáticos no pudiera soportar las velocidades que este monstruo alcanzaba con facilidad. Narrar lo que este titán escondía bajo su capó es hablar de la cúspide del rendimiento en 1970. El Superbear ofrecía 3 opciones de motor, pero el corazón que lo elevó al Olimpo fue el imponente V8 EMI de 7.0 litros. Esta unidad generaba 425 caballos de fuerza oficiales y un torque de 664 Nm, permitiendo que este gigante de casi 6 metros de largo alcanzara los 100 km por hora en solo 5.5 segundos. Su hito histórico fue demostrar que el aire podía ser un aliado y no un enemigo, siendo el primer coche de producción en utilizar un alerón de tal magnitud para generar carga aerodinámica real. Sin embargo, su destino fue irónico. En 1970, su aspecto era tan extraño para el público que muchas unidades se quedaron acumulando polvo en los concesionarios. Algunos vendedores incluso cortaban el alerón para que pareciera un coche normal y poder venderlo. De las aproximadamente 1,935 unidades fabricadas para cumplir con las reglas de homologación,
Solo unas pocas sobrevivieron a los desguaces y al olvido. Hoy, el Superbid es el símbolo definitivo de la ambición sin límites, una leyenda prohibida que nos recuerda que, una vez, los coches americanos volaron sobre el asfalto. Si el movimiento de los muscle cars tuviera un rostro desafiante y sin filtros, sería el del Pontiac Guanajuato de 1969 en su edición más salvaje, de Judge. Este coche no nació para ser elegante ni para pasar desapercibido. Nació como una respuesta directa y llena de sarcasmo al éxito del Plymouth Roadrunner. Su nombre, inspirado en una famosa frase de un programa de comedia de la época, Here Comes the Judge, era una advertencia real para cualquiera que se atreviera a desafiarlo en un semáforo. Con su icónico color naranja Keresel, sus gráficos psicodélicos y ese alerón trasero que parecía una burla a las normas de diseño, de Judge es el alma del músculo puro porque personifica la rebeldía juvenil de finales de los 60. Un coche hecho para ser el centro de atención y el terror de la policía. Al entrar en los detalles de su fuerza mecánica, entendemos por qué se sentaba en el trono de la potencia. El corazón de esta bestia era el motor V8 Rammer 3 de 6 litros. Diseñado para succionar aire frío directamente a través de las tomas funcionales del capó. Entregaba oficialmente 366 caballos de fuerza, aunque los ingenieros de Pontiac sabían que la cifra real superaba los 370, acompañados de un torque masivo de 603 Nm que le permitía quemar caucho con solo rozar el pedal. Lograba el 0 a 100 en apenas 6.2 segundos, una proeza para un vehículo de su tamaño y peso. Su gran hito fue introducir innovaciones como el parachoques delantero Endura, que absorbía impactos sin abollarse, permitiendo que el frontal se viera siempre impecable y agresivo. De las casi 7,000 unidades que salieron de la fábrica ese año, muy pocas han sobrevivido con sus componentes originales, lo que lo convierte en una joya de culto absoluto. Lo que le sucedió fue el fin de una era. La llegada de los seguros prohibitivos y las crisis de emisiones asfixiaron su motor. Pero el nombre de Judge se quedó grabado para siempre como el veredicto final sobre quién era el verdadero jefe de la carretera. En una década donde los motores americanos parecían haber perdido su fuerza debido a las estrictas regulaciones, Buick decidió romper el guión y crear algo que nadie esperaba, un sedán cuadrado, vestido completamente de negro, capaz de humillar a los superdeportivos más caros del planeta. El GNX, que significa Grand National Experimental, no es solo un coche, es el Darth Vader de la industria automotriz. Su alma de músculo puro es fascinante porque no necesitó un motor V8 gigantesco para imponer su ley. Mientras el resto del mundo intentaba ser sofisticado, este coche se enfocó en una sola cosa: la aceleración bruta y una estética tan siniestra que parecía absorber la luz a su alrededor. Fue el muscle car que demostró que el ingenio y la tecnología turbo podían ser tan aterradores como la cilindrada masiva. Bajo esa apariencia de coche oficial de un villano de película, se escondía una ficha técnica que hizo temblar a Maranello. Su corazón era un motor V6 de 3.8 litros equipado con un turbocompresor Garrett e intercooler cerámico, una colaboración magistral con McLaren Engines. Aunque oficialmente declaraba 276 caballos de fuerza para no asustar a la gerencia de General Motors, en realidad superaba los 300 caballos con un torque demoledor de 488 Nm, disponibles casi al instante. Lograba catapultarse de 0 a 100 en unos brutales 4.7 segundos, lo que lo convirtió, en su momento, en el coche de producción con la aceleración más rápida del mundo, superando incluso al Ferrari F40 en distancias cortas. Su hito histórico fue despedir a la plataforma del Regal con un impacto tan grande que solo se fabricaron 547 unidades, cada una de ellas numerada. El GNX no solo salvó la reputación del rendimiento americano en los años 80, sino que se convirtió en una leyenda instantánea. Al terminar la producción de la unidad 547, Buick cerró el capítulo de los motores turbo de alta potencia, transformando a este coche en un unicornio oscuro cuyo valor no deja de subir, recordándonos que el músculo no siempre ruge, a veces simplemente silba antes de desaparecer en el horizonte. Llegamos a la cima, y lo hacemos con el único coche de esta lista que no pertenece al siglo pasado, pero que tiene más alma de músculo puro que cualquier otro vehículo moderno. El Dodge Challenger SRT Demon es una anomalía, un error en la matriz de la industria automotriz actual. En una era obsesionada con la eficiencia, los motores eléctricos y el silencio, Dodge decidió construir un monstruo que bebe gasolina de 100 octanos y que fue diseñado con un solo propósito: ser el coche más dominante en una pista de drag que jamás haya salido de una línea de montaje.
Su alma reside en su honestidad brutal, no intenta ser un coche de lujo, ni un coche de circuito con pasos por curva refinados. Es metal, furia y una ingeniería dedicada exclusivamente a la violencia en línea recta. Es el heredero legítimo de todo lo que los ingenieros de Detroit soñaron en 1960. Narrar las capacidades de este demonio es entrar en el libro de los récords mundiales. Su corazón es un motor V8 MI de 6,2 litros con un supercargador masivo de 2,7 litros, capaz de generar unos absurdos 840 caballos de fuerza y 1,044 Nm de torque. Estas cifras le permiten hacer algo que parecía imposible para un coche de producción: levantar las ruedas delanteras del suelo al arrancar. Catapulta a sus ocupantes de 0 a 100 km por hora en unos asombrosos 2,3 segundos, generando una fuerza de gravedad que te pega al asiento con más violencia que un avión de combate. Su hito histórico fue tan grande que la NHRA, la Asociación de Dragsters de Estados Unidos, lo prohibió en sus competiciones oficiales apenas fue lanzado, porque es demasiado rápido para ser conducido sin una jaula de seguridad y una licencia de piloto profesional. Dejó a la industria boquiabierta al ser el primer coche de calle en incluir de fábrica un SCRAT, o caja de herramientas con neumáticos de carreras, un filtro de aire de alto flujo y una computadora calibrada para combustible de competición. Solo se fabricaron 3,300 unidades, convirtiéndolo instantáneamente en una leyenda. El Demon no es solo un coche, es el último gran estruendo de una especie en peligro de extinción. El veredicto final que nos dice que mientras haya una gota de combustible y alguien con el valor de pisar el acelerador, el músculo americano nunca morirá. Ahí los tienes. 10 máquinas que no se miden por su tecnología, sino por la cantidad de adrenalina que inyectan en las venas de quien tiene el valor de conducirlos. El mundo del motor está cambiando y los motores V8 rugientes son una especie en peligro de extinción. Pero estas leyendas han dejado una marca imborrable que ninguna batería podrá reemplazar jamás. El alma de estos coches no está en sus fichas técnicas, sino en la historia de rebelión y poder que representan. Pero ahora quiero escucharte a ti, ¿cuál de estos monstruos elegirías para quemar neumáticos hoy mismo? ¿Faltó alguno que para ti es el rey absoluto? Déjamelo saber en los comentarios, dale un like si sentiste el rugido de estos motores y suscríbete para no perderte nuestra próxima investigación sobre las joyas más brutas del mundo automotriz. Nos vemos en el próximo cuarto de milla.